Otra cosa que decía el profesor de antropología era que la libertad era la capacidad de elegir en qué árbol te ibas a ahorcar. Eso es correcto. El hecho es que tú decides. Tú decides. ¿Un árbol de mango o...? Exacto. Porque, Árbol de cambur. no, porque esos no son árboles, realmente. No son Exacto. considerados árboles. Sí. Entonces, pero sí te puedes colgar a este maduro. Pero eso es otra historia. Estaba esperando. Bienvenida, gente bonita, aunque Julián insista que es gente fea, pero ustedes son todos bellos y hermosos, a la cuarta temporada de A la Mer con Todo. Bienvenido, don Julián. Bienvenido, señor. Usted nunca se ha visto al espejo. En ese momento usted va a comprobar mi teoría. Y vamos a hacer dos, caballero. Yo tengo la tortura de ver esto en el espejo todos los días. Exactamente. Bueno, uno se acostumbra. Por lo menos si te sale un espanto no te vas a asustar. Ya has visto, ya he visto cosas peores. Ya he visto, sí. Cosas peores veré de Sancho. Exactamente. Estamos ya en la cuarta temporada, señor Frías. Estamos en la cuarta temporada. Yo tengo que decirlo porque la gente de repente piensa que llevamos como 100 y pico. Bueno, sí llevamos como unos 100 episodios. ¿Ya? Pero cada temporada nuestra son 14, 15 episodios. No, yo creo que vamos como por 60 y pico. Llevamos en 4 temporadas. La primera temporada fueron 15 episodios, pero hubo como 2 episodios partidos por la mitad. O sea que fue en 17. La segunda fueron 15, 16 de hecho. La tercera, 15, 16, 45. 45. Ponle que 50 con algunos partidos y clips. Bueno, todavía no hemos llegado a 100, vale, perdón. No, todavía no hemos llegado. Oh, sí, ya a 100 ya me canso de escucharte la voz. Ese día hacemos fiesta. Ese día traemos invitados, varios invitados, para que la gente nos diga lo mucho que no les gusta este episodio. Exactamente. No, si a usted no le gusta, lo cancelamos. Aquí andamos con todo, rapidito. Nosotros creemos en la cultura de la cancelación siempre y cuando seamos nosotros los que cancelamos. Empezando esta cuarta temporada, ¿por qué no empezamos por decirle a la gente qué hacemos nosotros aquí? Sí, bueno, miren, si ustedes están por aquí por primera vez o ya nos han escuchado, pero todavía no se han dado cuenta de que hablamos en este podcast. Esto es un podcast sobre la experiencia humana con dos jóvenes, el joven Julián y el joven yo, que estamos a la salida de los 20, entrando en los 30. Sumándole otros 20. Pues. Sumándole unos 20 más. Sí. Y esto es una conversación sobre la experiencia, esta experiencia de ser humano, y lo hacemos entre risas y razones, a veces con puntos de vista filosóficos o teológicos o políticos o sociales interesantes, y a veces con puntos de vista ridículos, que ustedes también pueden no estar de acuerdo y decírnoslo, para eso están los comentarios. Exactamente lo que dijo ese señor. Eso es lo que se nos dijo. Yo apoyo la moción. Exacto. Soy Julián Rangel y apruebo este mensaje. Y como es costumbre, la producción, perdón, por favor, les agradecemos que nos sigan en nuestras redes, que tenemos Spotify, tenemos Instagram, tenemos TikTok, obviamente en YouTube, que es donde principalmente yo más o menos veo esto, porque yo luego no escucho. ¿Dónde es que tenemos también solo el audio? En Spotify, ¿no? En Spotify, en YouTube tenemos video y audio, por supuesto, pero solamente en audio estamos en Apple Podcasts, estamos en, no sé qué broma, radio, se me olvidó. Algo de radio. Por ahí lo ponemos. Nosotros, mira, esto es improvisado. Nosotros no andamos con mucha edición, Esto es el natural. Esto es sin protección. Esto es cuerpo con cuerpo y carne con carne. Y hablando de improvisado, señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuerpo con cuerpo, pago con locha. Exacto. ¿Cuál es el tema de hoy? Porque yo no tuve tiempo de analizar la información enviada por producción porque el link no me abrió. Entonces dije, me entero empezando el programa y ahí improvisamos. Vamos sobre la marcha. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, quizás un poco polémico. En sí es la paradoja de la libertad, o quizás la ilusión de la libertad. El espejismo de la libertad. ¿Qué es el espejo? Eso. Oye, esto salió el espejismo
de la Bienvenido libertad. al espejismo de la libertad. En nuestra en nuestra cuarta temporada. Primer episodio de la cuarta temporada. No sé si es el primer episodio o es el segundo. Yo ya estoy perdido. Este es el primero, este es el primero. Bienvenido al espejismo de la libertad. Sí, señor. Y parte de la razón por la que este tema es interesante es porque precisamente últimamente hemos tenido todas estas conversaciones. En el caso de Venezuela, por ejemplo, nuestro último episodio de la temporada pasada fue sobre la situación entre Venezuela y Estados Unidos y cuál es la situación actual de Venezuela, que es un tema que volveremos a traer. Eh, Tenemos por ahí algunos invitados para hablar de ese tema. Pero en general, eh, dicen que hoy día somos más libres que nunca, porque nuestra capacidad de escogencia, nuestra capacidad de conectarnos con cosas con las que no nos conectaríamos normalmente, que están fuera de nuestro inmediatez, y nuestra capacidad de hacer cosas que no son inmediatas, o sea, que no son de vida o muerte, que no necesitamos hacerlas, sino que las podemos hacer porque tenemos el tiempo y los recursos para hacerlas, es mayor que quizás cualquier otro momento en la vida humana. Sin embargo, hay un tema interesante desde el punto de vista político, y es que en este momento los niveles de libertad a nivel político, es decir, en el mundo, son menores que antes. Hay menos países que se consideran libres, este, que países que se consideran que están bajo algún tipo de régimen autoritario, dictatorial, de ese tipo. Entonces, globalmente, ¿qué es la libertad? Es esta capacidad que tenemos de hacer las cosas, o es, o sea, es algo ontológico, es algo personal, es algo que es nuestro, que nadie puede quitar. Esa como que es la gran pregunta. ¿Qué tan libres somos para ser libres? Es que somos realmente libres. Ah, buena pregunta. No sé si es algo que he pensado o que leí en algún extracto o que vi en una película o en mi gran enciclopedia del conocimiento, TikTok. Me salió. Hay un concepto de que la peor cárcel es tu propia mente. Ujú, Y lo pongo en un texto. Muchas veces pasamos toda la vida o muchos años renegando de un trabajo. ¿Y qué te para, qué te frena para irte de ahí y aplicar en otro? Bien, hay situaciones particulares que a veces te prohíben eso, pero yo personalmente he ujú, estado o he aguantado mucho más en trabajo desde que llegué a Estados Unidos de lo que debía. No, ujú, no sentía esa capacidad o esa libertad porque entendía que la opción de tener un trabajo y ganar dinero era como un regalo, entonces no lo podía despreciar. Entonces mi propia mente no me dejaba avanzar. Y luego veo personas que tienen esa capacidad de decir, mira, especialmente la generación más nueva, ¿no? Jóvenes de 30 años, de entre 20 y 30 años, veo que se les hace un poco más fácil decir, no, esto no me siento bien aquí, no es una cuestión de ujú, dinero, me voy y me muevo. Sin embargo, si bien tienen eso, constantemente también el tema de las redes sociales y el querer ir a todos sitios y todos los lugares, siento yo, esclavizados de los gastos en los que nos metemos, ¿no? El capitalismo. ujú, Ujú. Siento que estamos esclavizados ahora a los teléfonos celulares y al tema de la tecnología. Y cada cosa nueva que sale la queremos tener y meternos en ello. ¿Y qué tanto somos capaces de hacer cosas espontáneas y libres? Me voy a la playa sin tener que planearlo, estructurarlo dentro de un horario. Entonces, somos incluso esclavos de nuestros propios horarios. ujú. Entonces, hay muchas formas de esclavitud y creo yo que si bien dices que estamos en un mundo actual donde tal vez tenemos la libertad de ir entre países, viajar, yo tengo esa fortuna por el trabajo que hago y
y puedo hacer muchas cosas, incluso cuando estoy trabajando. Yo tengo la cárcel del trabajo en mi cabeza. Tú sabes que yo no me permito casi nunca hacer nada de turismo cuando viajo de trabajo, así sea fin de De verdad. semana. Y ¿Por qué? recientemente me di cuenta de eso. No sé, es, a ver, cuando vas creciendo y antes, ¿no? El tema de trabajo te vigilaban las horas, no sé qué. Ujú, ujú. Había un Human Resources, el departamento De hecho, eres humano. de recursos Recursos humanos, humanos. eh, te hacía el viaje y tú tenías que decir de qué horas a qué horas hiciste esto. No te ponían un fin de semana largo, o sea, viajabas entre semana. Yo ya entré a una compañía donde era un poco más abierta, más liberal, sin embargo, la estructura estaba ahí. Tú tenías que ser responsable por esta estructura. O sea, hazlo Ujú. tú, pero ya sabes cómo se debe hacer. Y según fueron avanzando los años, aun y cuando tengo toda la libertad de escoger hacer una cosa u otra, me Sí. cuesta mucho, y así no le esté robando ni tiempo ni dinero a la compañía, me cuesta mucho salir de ese chip. No, si estoy viajando de trabajo, estoy viajando de trabajo. Tú sabes que a mí me pasa algo similar. No solamente en cuestiones de viajes, sino en general. Es una cuestión de responsabilidad. Aun cuando te permite, por ejemplo, si yo tengo una hora de almuerzo, es una hora de almuerzo. Si tengo que trabajar en algo y la gente quiere ponerse a charlar, incluso si es mi jefe, yo siento la ansiedad de que tengo estas cosas que hacer, no quiero ponerme a hablar cosas innecesarias. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Cumples el horario incluso cuando estás fuera, ¿no? Y yo Ujú, llego. ujú. Lo que pasa es que muchas veces mi horario está bastante copado, incluso fuera de las horas normales de trabajo, ¿no? Y entonces regreso al hotel después de trabajar a las 9 de la noche. Tal vez por cansancio evito ciertas cosas, pero hay días donde terminas una reunión y llegas a las 5 de la tarde. Hay personas que dicen, mira, me voy a las 6, voy a conocer este sitio. Yo me pongo a adelantar trabajo. O decido descansar o decido comer, pero no saliéndome de las normas de lo que debería ser un día de trabajo. Y eso es una cárcel mental, porque no es, en ese espacio es mi espacio. Sí. Después de las horas de trabajo, después que cumplí, tú puedes hacer más cosas. Entonces, eso es lo que decía. ¿Realmente somos libres o estamos... eh, hace rato mencionaste algo de Hollywood que nos metía en la propaganda, pero estamos condicionados mentalmente Ujú. a esclavizarnos a ciertas cosas. Por eso digo que si bien no está la esclavitud de los años 1600, yo creo que tenemos otro tipo de esclavitud con el horario de trabajo, con cambiar tu tiempo por dinero, porque realmente no estás cambiando tu trabajo, cambias tu tiempo muchas veces. Ujú. Y eso, creo que estoy all over the place con el tema, No, no. pero sí es un tema de que somos realmente libres actualmente. ¿Tú qué piensas? Bueno, fíjate, es bien interesante lo que estás diciendo, porque parte del asunto está en las opciones. ¿Por qué permanecemos en un trabajo, aunque no nos guste? Porque nuestras opciones quizás no son mayores, no son grandes. O sea, tenemos que calarnos esto ahora mientras se soluciona otra cosa. Tenemos cosas que pagar, tenemos que comer, todo este tipo de cosas. ¿Por qué nos limitamos a los tiempos en el trabajo? Es una autoimposición, que incluso no, si no es una imposición desde tu compañía, la impones tú. Y es una cuestión de opciones. Hay un psicólogo, Barry Schwartz, que hizo un experimento. Él habla de el umbral de las opciones, de la libertad, a la parálisis de la libertad. Él dice, si mis opciones son pocas, es mucho más fácil escoger, porque la verdad que no tengo mucho que hacer, pero te sientes limitado. Si mis opciones son óptimas, entre 3 y 5 opciones, entonces sientes que tienes control, porque no es exagerado, pero tampoco es limitado, no es uno o dos. Pero si tú tienes más de 5 opciones, o sea, si tus opciones son excesivas, te paralizas, porque no sabes qué opción es mejor. Y hay una cuestión que que no dice Schwartz, pero que es una cuestión que
en psicología se maneja mucho, y es aquello de la grama siempre es más verde en el otro lado. Y entonces, esta idea de que nos estamos perdiendo de algo mejor cuando estamos escogiendo esto ahora. Y eso pasa no solamente en cuestiones de trabajo, sino en relaciones personales, en relaciones amorosas. O sea, aquella idea de que hay siempre puede ser mejor, un ideal de siempre puede ser mejor, siempre puedo estar mejor, o estoy con esto mientras aquello se da, ese tipo de cosas. Hay, o sea, el tema de la libertad es bien interesante. O sea, para la filosofía, por ejemplo, la libertad es algo intrínseco del ser humano. No solamente es que tenemos la capacidad de ser libres, sino que necesitamos ser libres para poder ser más humanos. Pero eso también significa luchar contra elementos externos y elementos internos. Por ejemplo, hay un filósofo alemán que se llama Hegel, que él dice que la libertad es tal siempre y cuando sea para algo positivo. O sea, la libertad es un proceso de traerte a un proceso de llevarte de algo, quizás no necesariamente negativo, pero de un nivel a algo mejor. Para Aristóteles, la libertad es una virtud. La libertad es el campo donde desarrollamos la bondad, donde desarrollamos las cosas buenas, las virtudes. Y para poder ser virtuosos tenemos que ser libres. Entonces, la libertad tiene algo que ver también con tu capacidad de sentirte siendo mejor persona. Hay una vaina que es bien interesante, porque si la libertad es capacidad de escoger, y la libertad es capacidad de escoger lo que te hace sentir mejor, también las personas que hacen mal están ejerciendo su libertad al escoger algo que no es virtuoso. Cuando hacen daño, están haciendo un bien propio. Mira, hay muchas cuestiones de esto, en este tema de la libertad. De hecho, la filosofía ha hablado mucho de eso. Yo me acuerdo que mi profesor de antropología decía que una persona que está encerrada en una habitación sin puertas ni ventanas y además amarrada a una silla, todavía podía ser libre. Porque la libertad está en su capacidad interna de poder escoger dentro de sí las cosas que hacer, aunque no pueda llevarlas a cabo, aunque no pueda hacerlo, aunque sea solamente potencial, pero que tiene esa capacidad de, de ser, de hacer sus propias decisiones, tomar sus propias decisiones. Y en ese sentido, la libertad es algo que nadie puede quitar. Correcto. No importa lo que pase. Pueden privarte. Privarte de ella. Bueno, privarte de ella sí, pero quitártela Pueden no. privarte, pero quitártela como tal no. Quitártela como tal, no. ¿Cuál es la paradoja? Ujú. La gran paradoja es, ¿estoy ejerciendo mi libertad o estoy solamente actuando delante de las opciones que tengo? Y como lo que decía Schwartz, si las opciones son demasiadas, estábamos hablando ahorita de Netflix y Hulu y tal, y cuántas veces no pasas tus 10 minutos buscando una película, al final no vienes nada porque no hay nada que ver. Esa es la mejor forma para dormir. Es la mejor manera, sí. No llego a los créditos. Exacto, exacto. Entonces, si hay algo que no te engancha o decides ver algo, pero no es lo que tú querías ver, simplemente no tenías ninguna otra opción. Tendrá que ver esa ansiedad o ese parálisis de tomar una decisión cuando tienes muchas opciones, del miedo a la responsabilidad de haber escogido de forma equivocada. Muchacho, tú tienes que estudiar filosofía, Julián. No, me vuelvo loco. Yo me pongo a leer una vaina de esa y sé que me vuelve loco. Voy a ser como un ChatGPT confundido. Empiezo a mezclar la gimnasia con la magnesia. Es que creo yo que ahí está el problema. Es decir, porque si tú solo tienes una opción, es decir, yo solo puedo hacer esto, tienes todo el derecho a quejarte, pero lo que hagas te vas a sentir orgulloso porque dices, esto fue lo que me tocó, pero logré todo esto. Si tienes, como decías, dos opciones,
Eh, Aun cuando tomes la equivocada, lo, puedes decir, bueno, tomé la decisión equivocada, pero hice lo mejor posible. Con las opciones que tenía. Pero Sí. según van subiendo los chances, es como que soy yo el que la está embarrando. Es tu culpa ahora. Entonces, ¿será que nos cuesta lidiar con la responsabilidad de tomar una decisión sobre nuestras vidas? Entonces, por eso muchas veces, el otro día, iba a hacer una pequeña pausa aquí, que Modesto, Ujú. nuestro amigo que es Furi, cuando vino y lo conocimos, nos dio un consejo a nosotros y nos decía, cuando vayan a un restaurante, uno normalmente siempre tiende a pedir lo que ya te gusta del restaurante. Y en muchos restaurantes sacan cosas nuevas. Entonces, si van dos o más personas, uno pida lo que más o menos le gusta y el otro pida algo nuevo. Y se van a sorprender. Y desen la oportunidad. Por cierto, prueben en un restaurante específico, prueben este postre. Y resulta que de esa forma vas descubriendo cosas nuevas. Pero tener enfrente tuyo un menú, y, por ejemplo, a mí me gusta en pastas, fettuccini Alfredo con pollo o carbonara. Y no importa el restaurante italiano al que vaya, solía hacer eso. Carbonara o fettuccine Los fettuccine. Alfredo con pollo. Últimamente he tomado pequeños riesgos, un poquito diferentes, y me he llevado unas sorpresas increíbles y luego me he llevado unas estrelladas increíbles. Pero eso incluso hace más memorable el tema de ir a un restaurante y puedes hablar de que estuvo muy mal el plato. A veces tomar la opción más segura es ir por una vida un poco aburrida. Entonces, tener las opciones es lo que es difícil, pero nos cuesta lidiar con el hecho de haber tomado una mala decisión. Entonces, yo creo que entre más opciones tienes, el miedo te paraliza es porque es tu responsabilidad o porque sientes que vas a cargar con esa responsabilidad y eso es lo que tal vez te da miedo. Hay dos filósofos, uno francés y el otro danés. El francés Jean-Paul Sartre, que decía que el hombre está condenado a ser libre. Está condenado a ser libre, ok. Porque una vez libre, eres responsable de las decisiones que tomas. Y eso es la gran ansiedad de la libertad. Y Soren Kierkegaard habla de la ansiedad precisamente como el vértigo de la libertad. Y es precisamente porque para Kierkegaard, una vez tomada una decisión, o sea, tú puedes elegir cualquier cosa, pero la libertad no es sobre la capacidad de elegir cualquier cosa, sino de asumir las responsabilidades de esa elección y las consecuencias de esa elección. Eso yo creo que es quizá lo que puede crear ese tipo de parálisis, el miedo a tomar esa responsabilidad. Fíjate esto, lo que tú estabas diciendo ahorita de las opciones. Es cierto, o sea, si tú tienes dos opciones y una es buena y otra es mala, pero tú tomas la que puedes con el conocimiento que tienes. De repente tomas la mala opción, pero la culpa no es tuya. La culpa es que la opción fue mala. Y las consecuencias, por supuesto, son de esa mala opción. Pero tú tienes 7, 10 opciones y tú tomas una mala decisión y la culpa comienza a ser tuya. No Fíjate, necesariamente tiene que ser así, pero por lo menos es como tú lo percibes. lo percibes de esa forma. Oye, de Y 10 opciones escogí la peor. viene empiezas a hacer lo más venezolano que hay. La cagué. Exactamente. Pero es curioso porque tienen la misma carga de responsabilidad. Si tienes dos opciones, escoges la mala que si Sí. tienes 10. Pero mentalmente, em, cuando tenemos más opciones, sentimos que es más carga de nosotros, que tuvimos 9 opciones para hacerlo bien, para agarrarle una mejor opción y agarramos la peor. Y muchas veces no agarramos la peor de todas, pero el hecho de no agarrar la mejor La mejor. es, volvemos al punto de que el pasto es más verde del otro lado de la casa, o del fence, de lo que divide los dos jardines. Siempre vemos más Sí. verde el pasto en el otro lado y cuando brincamos nos Sí. damos cuenta que no está tan verde. Bueno, eso pasa incluso aquí, cuando uno viene por primera vez a Estados Unidos, todo es derechito, las calles son perfectas, pero luego te das cuenta que no son tan perfectas y no es tan derechito todo. Em, Ahora bien,
Cuando hablamos de libertad, Carlos, obviamente la parte inmediata pensamos en presos políticos, en personas privadas de su Ujú, libertad, o en el pasado la esclavitud, ¿no? Que la gente no podía decidir, ya sea por su color de piel o estatus o lo que fuera. Luego hay otros tipos de privación de libertad, ¿no? Es la parte mental de la que estábamos hablando. ujú, Y yo creo que ahora hay una privación de la libertad general que es económica. La parte ujú. económica nos lleva a esclavizarnos. Yo hago un chiste que somos los esclavos del siglo XXI. Sí. O la gente que viene aquí en Estados Unidos le llamo los esclavos unidos, Ujú, porque estamos en un sistema que si bien no nos obliga, sí que nos sugestiona muy eficazmente a entrar en el tema del teléfono más nuevo, la ropa más nueva, el ujú. carro más nuevo, y estás constantemente eh, en el sistema capital en el cual siempre estás debiendo algo. Y eso hasta cierto modo te obliga, como habíamos hablado hace rato, de mantenerte en el trabajo, de mantenerte en un área, de mantenerte y no decir, ¿sabes qué? Me cansé, o voy a parar 3 meses. No Sí. puedes. Hay personas que lo hacen de mejor manera, pero entonces, de esas diferentes formas de esclavitud, de cárcel que tenemos, ¿cuál crees tú que actualmente es la más fuerte o la que menos la gente se da cuenta, pero que está más metida? Creo que la más intrínseca en la sociedad es el consumismo, Ok. de distintos niveles, pero todos somos consumistas. Lo decías con el teléfono, pero pasa con muchísimas otras cosas. Comida, La comida sí, o sea, hay mucha necesidad creada eh, de cosas que no de la que, necesitamos. sí, mira, hay gente que, por ejemplo, está, quieren que beber Pepsi Cola o Coca-Cola. No pueden salir de eso. En realidad sí pueden, son libres de escoger no hacerlo, pero hay una cierta adicción a lo que eso genera. Pero la decisión es tuya, no hacerlo lo decides tú. Correcto. ¿Y qué carga le pones tú a la adoctrinación mental que tenemos con Mm, inicialmente Hollywood, películas, series, pero ahora mucho redes sociales? Porque en este momento he sentido un acelero increíble en que todo te está vendiendo algo. ujú. Sí, 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 sí. Y te lo digo porque a mí me llama mucho la atención, incluso no es una sensación de que me da pena porque es un trabajo más y es una forma moderna y nueva de hacerlo, pero ver a eh, actores, eh, principalmente comediantes y algunos que fueron importantes en Venezuela de las telenovelas, menciono a Carlos, a Víctor Cámara, Ujú. Charles Barry de Radio Rochela, esto, que tú los ves actualmente en TikTok vendiendo colonias. Sí. Constantemente salen en live haciéndolo. Al mismo tiempo que ellos lo hacen, tú ves que es raro encontrarte en este momento con un video en TikTok o con algo, una foto en Instagram que no te estén vendiendo algo. Las redes sociales Ujú. están preparadas para ya captar dónde ve tu ojo, dónde demoraste más tiempo, dónde viendo y te va pasando más cosas, pero hay cosas que a mí me salen que literalmente no tienen nada que ver con mis gustos ni nada, pero es que te intentan vender constantemente. No hay una aplicación que uses en este momento que no tenga un carrito de compras, ¿no? Es, no sé, siento que en este momento se ha acelerado demasiado esa parte. Entonces, ¿qué crees tú de esa manipulación para que estés en ese mundo de estar comprando y gastando? ¿Crees tú que hay una parte importante, una adoctrinación en ese sentido? Sí, lo que pasa es que la intención del mercado es vender. La única que le da razón de ser el mercado. Y ahora lo que pasa es que las plataformas han hecho que vender sea más fácil, mucho más sencillo, y que el bombardeo de productos sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque si no hay bombardeo de productos, entonces tú compras el otro producto que puede ser peor al mío que es mejor. O sea, mi forma de pensar, ¿no? Entonces,
hay una capacidad para los productores, los creadores de productos, de llegarle a más gente de una manera más fácil. Una de las cosas, eso que tú decías, de las propagandas. Por ejemplo, ChatGPT está planeando utilizar también propaganda, porque los comerciales son realmente la mayor entrada de dinero de la mayoría de las aplicaciones que usamos. YouTube, Spotify, o sea, es su forma de ganar dinero. Gemini, por ejemplo, dijo que no iban a utilizar propaganda. Puede que de repente tengan que después comerse eso y decir, mira, sí, vamos a usar propaganda. Por lo menos para las versiones que no son pagas. Entonces, la capacidad de llegarle a más gente es mayor. Y hacer que tú compres es cada vez más fácil, porque lo estás haciendo desde tu teléfono, desde una aplicación donde ya tú estás, y lo que tienes que hacer es darle clic a un botón y ya, y pagas por tu teléfono y listo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en TikTok, cada dos videos tienes alguien vendiendo algo. Entonces, lo interesante de esto simplemente es una expansión. ¿Dónde estaba ahora, antes dónde estaba el enfoque? En la televisión, en la radio, en el periódico, porque era lo que la gente consumía. Pero ahora la gente consume YouTube, consume TikTok, consume Instagram. Entonces allí es donde va a extenderse. Es curioso porque hay programas que yo aún veo que son de televisión abierta, ¿no? Que a veces Ujú, prefiero verlos en YouTube porque mucha gente pues te corta las propagandas, pero a veces hay un programa de deporte que yo veo que las propagandas son como 10 minutos de propaganda, ¿no? ujú. Entonces es un programa que dura 3 horas, pero cada cierto tiempo tiene propagandas muy largas. Y aún cuando me toca verlas, me doy cuenta que ese sistema de propagandas o de comerciales no tiene tanto efecto como el tipo de propagandas cortas, rápidas y flashy de las redes sociales, Sí. que ha sido la evolución de ello. Y yo, También porque nuestra capacidad de enfoque es menor. es menor. Y yo, que siempre, que desde que empezamos el podcast, he tenido el famoso chiste de mi enciclopedia del conocimiento es TikTok o Ujú, videos de Instagram. Fíjate que te puedo decir que en el últimos 3 meses, que te digo que sin que he visto cómo se ha acelerado esto, es lo único que me ha alejado, gracias a Dios, de consumir tanto redes sociales. Y me ha llevado a eh, volver al lo más simple, comprar un libro. mm. Ah, bueno. Entonces, y mira que yo lo he conversado contigo, yo tenía una relación con la lectura muy complicada porque de niño Mm, me la aplicaban como un método de castigo. Entonces a mí me gustaba leer, entonces todo lo que leía era algo muy corto, aunque me gustaban leer los manuales, eso es lo único que me leía, manuales de instrucciones de las cosas. Pero hay un par de libros que empecé, que aún estoy por terminar, pero estando en mi último viaje, paré en una librería y me compré, vi un libro de temas de historias, de la historia del ser humano, varias, ujú. una compilación de historias, y me lo compré y sentí un descanso mental leyendo que antes no había sentido porque la saturación en redes sociales de que te estén vendiendo cosas y que todo salte, aparte que ya no puedes ni siquiera tocar la pantalla porque saltas y te vas al link de no sé qué, no sé qué más, es como un respiro. Y Sí. em, no me acuerdo si fuiste tú o alguien me mencionó que hay como un movimiento o hay de volver a la simplificación de las cosas. Ujú, sí, Eh, hay gente que está actualmente comprando teléfonos que no son inteligentes. sí. Hay personas que están ejercitando no tener nada eléctrico o electrónico en sus habitaciones. Antes era solo el televisor en la sala y esas cosas. Y está agarrando un poquito de fuerza, o sea, volver a ciertas cosas tradicionales. Por ejemplo, salir a dar un paseo. Em, y creo que, como dicen, las modas van y vienen y las cosas cambian. Si va por ahí, si esta extra saturación eh, está creando eso, bienvenido sea, porque esa es otra forma de libertad, que es realmente tratar de despegarnos de
esta saturación en nuestro cerebro de cosas, porque siento que somos presos. Tú sabes que a mí me costó un poco empezar a soltar el tema de las redes sociales, porque me Ujú, volví un poco enfermo con ello y me estaba causando hasta problemas de sueño. Entonces, por eso es la ujú. pregunta, que si realmente somos libres, pero volviendo a la pregunta que te hacías, que si sentías que esa adoctrinación que tenemos a través de redes, y tú me respondes que, bueno, que simplemente no es que sea adoctrinación, sino que es un sistema que te permite llegar más rápido a la gente y vender. ¿Cómo pudiéramos romper un poco esta cadena que esclaviza y no permite a las personas ser libres? ¿Cómo crees tú que pudiéramos hacer algo así? Yo creo que el asunto principal está en alejarse y ver las cosas como un objeto. Eso significa, por ejemplo, hacer un análisis personal y decir cuánto tiempo estoy dedicando yo a esto, cuánto de mi energía, de mi concentración, de mi enfoque está dedicado a esto. ¿Es eso importante? ¿Es necesario? Quizás no necesito beberme una Coca-Cola ahora, me puedo beber un vaso de agua. O sea, ¿qué es realmente lo que necesito? Lo que tú estabas diciendo ahorita, que es la simplificación de la vida, no es más que desconectarse de los estímulos constantes externos. Yo, por ejemplo, yo no tengo televisor en mi cuarto. Nunca lo he tenido, no, o sí lo he tenido, pero desde hace muchos años yo decidí que no quería tener un televisor en mi cuarto. Fallo porque tengo la computadora. Pero, por ejemplo, lo que yo sí tengo en mi cuarto es una tableta donde puedo leer libros. Entonces, ese tipo crea un ambiente distinto. Entonces, la capacidad de poder alejarse, un poco lo que decía Husserl, la intencionalidad, ver las cosas por lo que son. Eso yo creo que es el primer paso. El segundo paso está en priorizar qué es importante y qué no es importante. Y eso pasa desde actitudes, cosas que consumes, personas, lo que tú dejas que te influencie. A veces, por ejemplo, eso pasa por decir, oye, es prioritario, es necesario que yo me tome un tiempo cuando estoy de viaje y pase un rato. Correcto. Y entonces analizar por qué es necesario. Ah, bueno, porque me trae beneficios mentales, porque me ayuda a enfocarme y eventualmente esa capacidad de enfocarme Sí. y esa calma mental me va a ayudar a hacer un mejor trabajo. En vez de estar constantemente enfocado en esto, cansado y no hacerlo tan bien como podía haberlo hecho. Eso puede ser una forma de autoexcusarse desde el punto de vista laboral, por ejemplo, y tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿es esto necesario? ¿Es esto algo que yo quiero? Y reconocer que no todo lo que tú quieres es necesario y no todo lo que quieres es bueno para ti. Correcto. De nuevo, alejarse y ver las cosas desde cierta distancia. Una vez, esto me lo decía Miquel de Viana hace muchos años, la gente que dice que la televisión es mala no está influenciada por la televisión, Claro, porque la televisión no te va a influenciar a que decir soy mala. porque ya hicieron el ejercicio de alejarse y de Correcto. ver las cosas por lo que son. Entonces, podemos decir que si bien en el mundo actual en el que estamos, de alguna forma, como se explica, somos más libres porque podemos movernos por el mundo, hay leyes y hay cosas que te permiten ser libre. El mayor peligro no está en la privación de libertad física, sino la cárcel mental que te puedes hacer, ya sea tu trabajo, ya sea lo que consumes, y, y eso que consumes te lleva a esclavizarte, a generar más dinero para poder mantener eso que haces, pero luego no tienes el tiempo para compartir, para usarlo, compartirlo o tenerlo, y te lleva a no poder tomar la decisión de voy a dar un paseo, no, necesito generar más dinero, necesito más de esto, necesito más de aquello. Creo que hay un estudio que decía que después de cierta cantidad de dinero anual, ya el dinero no te va a dar más felicidad. Exacto. Es el Sí, sí. tiempo que sacas para ti, las cosas que son importantes para ti. Pero luego nuevamente caemos en lo que tú dices. No siempre lo que queremos
es lo mejor para nosotros. Exacto. Entonces, sacar tiempo, creo yo, también es trabajar en ti, hacer deporte, eh, Mm, hacer esas tareas en el hogar o contigo mismo que te da fastidio hacer, ¿no? Agarrar el closet y ver realmente qué ropa uso y qué ropa no uso y sacar, sí. limpiar, cambiar todo el lugar. Sí, te va a tomar un fin de semana completo que pudiste haber estado viendo películas o tomándote unas cervezas o haciendo las cosas que normalmente haces, pero Ujú, una vez que haces estas cosas que son difíciles, que posponemos, que tal vez no son las mejores, son cosas que nos aportan algo. Y hablábamos aquí de que siempre nos quejamos, según nos hacemos más adultos, que el tiempo se va muy rápido. Y yo ujú, daba un consejo de que una forma de contrarrestar esto es hacer constantemente, por lo menos una vez a la semana, algo que normalmente no haces, porque eso se te queda en la memoria y se te hace más largo las semanas y los meses porque hiciste cosas diferentes. Por el lado contrario, cuando haces siempre lo mismo, el cerebro no registra que pusiste las llaves en el mismo sitio, que estacionaste tu carro en el mismo lugar, que fuiste al mismo ujú. restaurante. Cuando haces algo diferente, fuera de tu rutina, de forma espontánea, ejerces tu libertad, creas experiencias nuevas y vives la vida de forma diferente. No solamente eso, desde el punto de vista físico, tú estás obligando a tu cerebro a crear nuevas conexiones. Y en la medida que nuestros cerebros se van haciendo cada vez más viejitos, es más importante crear nuevas conexiones. Neuroplasticidad. Exactamente. Esto lo comenté yo hace rato en un episodio, que hay una recomendación de que cuando tú vas o vienes del trabajo, no sigas siempre la misma ruta, que vayas por rutas alternativas de vez en cuando, ¿no? Cepillarte con la mano contraria. Con la mano contraria. Exacto. Entonces, ir cambiando las cosas que vas haciendo, las rutinas, de manera que tu cerebro esté siempre creando nuevas sinopsis. Es increíble lo rutinario que somos, Mm, que mucha gente no se da cuenta que te duele siempre más un lado de la cadera, un lado de la rodilla, porque siempre cuando bajas un escalón caes sobre un pie. sí. Cuando rompes ese patrón, es increíble lo mecánicamente torpe que te vuelves para hacer el timing de hacer lo contrario. Y algo, un ejercicio que es muy bueno, que yo lo agarré a muy temprana edad por un tema interno del tema del fútbol, la obsesión de intentar hacer lo mismo con un pie que con otro, y lo mismo lo hago con Ujú. la mano. Si bien tal vez no lo haces a la misma velocidad, pero la satisfacción de saber que puedes hacer una cosa con un lado y con el otro, a mí me ha llevado a, con mucho tiempo, practicarlo de cepillarte con una mano y con otra, o enjabonarte con la mano contraria, etcétera, etcétera. Y en algún momento eso me ha funcionado, o sea, me ha servido sin saber que me iba a servir. Mi amigo Rodrigo dice, Julián del futuro le agradece a Julián del pasado. Alguna vez me hice daño jugando fútbol en una mano y me tocó cepillarme con la otra y no fue raro. Entonces no era raro abrir la puerta o hacer cosas con una Sí. mano o con otra, igual con los pies. Pero son esos pequeños detalles. Entonces, regresando otra vez a lo que estábamos hablando, creo que el peligro actual más grande es la cárcel mental que nos vamos creando con las herramientas que tiene el sistema para llevarte al mundo del consumismo. Entonces es lo Sí. que tenemos que tener más cuidado. ¿Y cómo luchamos contra eso? Dice Carlos, demos 2 pasos atrás, desconectémonos un poco. Como decíamos antes, desconéctate del televisor o del juego de video, ahora hay que desconectarte del teléfono, de la inmediatez del computador. Y muchas veces hay que hacer las cosas. A veces a la gente se le olvida lo divertido que puede llegar a ser en algún momento ir y medirte una camisa, que ordenarla por internet, que no te quede, que devolverla. No, que es mucho Sí. más fácil, muchas veces no lo es. Hay cosas que sí, que puedes adelantar y aprovechar, pero muchas veces el proceso de hacer las cosas es lo que hace divertidas las cosas. No comprarte unos zapatos, es ir con un amigo a comprarte un zapato que los dos querían y lo que hablaste, el café que te tomaste, etcétera. De eso se trata, no se trata de los zapatos. Como dicen por ahí, lo divertido de las vacaciones cuando eras niño no realmente eras a la playa a la que iba, era todo el camino con tus primos y tus tíos y las comidas Sí. y montarte un árbol y bajar un mango, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a aprovechar esas cosas, ¿no? Hay una cosa interesante,
y es nuestra capacidad de medir la importancia de ciertas decisiones. Por ejemplo, hay decisiones que son irreversibles. Eh, tener un hijo es irreversible. Aunque a veces uno le provoca revertir la vaina, pero no se revierte. Este, para ese tipo de cosas hay que tomarse su tiempo. No que todo el mundo lo hace, pero hay que tomarse su tiempo para poder entender la intencionalidad detrás de esa decisión. O sea, yo quiero hacer esto por esto. Pero hay cosas que no son irreversibles, que es, por ejemplo, yo qué sé, salir a cenar en algún sitio. Entonces, hay una técnica que es que las decisiones no irreversibles, tomarlas rápido, en menos de 2 minutos, porque inmediatamente cierra la cantidad de opciones que tiene. Y como cierra la cantidad de opciones que tiene, la puedes tomar rápido y no te arrepientes de ella. Pero de todas formas, en cualquier caso, tú puedes siempre decidir antes de hacerlo, quiero hacer otra cosa. O sea, tomar otra opción. Entonces, y eso te hace que pierdas el miedo de perderte de algo, que es quizás una de las cosas más fuertes que hay en cuanto a esta necesidad que tenemos de consumir. FOMO. Fear of missing. FOMO, sí, exacto. Miedo a perderte algo. A perderte de algo. No sabes qué es, pero tienes miedo a perderte. Exacto, pero tienes miedo que alguien pueda vivir la experiencia, pero tú no. Exacto. Que te lo tenga que contar. Entonces, ese son algunos de los ejercicios que son posibles de hacer. Otro ejercicio que yo recomiendo mucho es tomar un tiempo en el día de desconexión. Y yo no digo desconexión de todo, sino desconexión de la influencia externa de, del teléfono, de la televisión, de conectarte con la gente. ¿Cómo es que dicen por ahí? Quitarte los zapatos y tocar la grama. Correcto. Grounding, creo que le dicen. O sea, Tocar un árbol. esa capacidad. ¿Perdón? Tocar un árbol. Tocar un árbol. Esa capacidad de decir estoy aquí y ahora, estar presente en este momento. Lo demás no importa en este momento. Lo que importa es el aquí y el ahora. ¿Dónde estoy? El poder encontrarte a ti mismo en tu propio proceso, en tiempo y espacio, y analizarte a ti mismo allí. Y poder tomar la decisión de decir, ok, esta es mi libertad, así ejerzo mi libertad, y esta es la responsabilidad de ejercer esta libertad. Okay. Volvemos al tema de Jean-Paul Sartre. Nuestra libertad está directamente conectada con la responsabilidad que tenemos. Y Sartre decía algo como, la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Okay. Es decir, que la libertad también está influenciada por tu experiencia y la experiencia que has tenido con otras personas y otras cosas. Entonces tú vas a tomar decisiones basadas en esa experiencia. Esa experiencia a veces son experiencias alegres y entonces son recurrentes porque tú quieres repetir esa experiencia alegre. Muy similar a tú eres tú y tus circunstancias. Y tus circunstancias, sí, mucho. Okay. Pero también puede ser una experiencia de traumática. Correcto, sí, no necesariamente son buenas, o sea, no necesariamente tienen que ser todas buenas o todas malas. Exacto. La vida es una mezcla de todo tipo de experiencias y cómo haces la suma y la resta de lo bueno y lo malo y el resultado es quien tú eres. Hay otra pregunta que se hace la gente, es mucho más moderna, sobre el tema de la libertad y nuestra capacidad de tomar decisiones en el subconsciente. Hay una teoría que dice que nosotros tomamos las decisiones como 2 segundos, 3 segundos antes de que lleguen al consciente. Entonces, por tanto, no somos libres porque la decisión ya está tomada para el momento en que creemos que estamos tomando la decisión. Pero ese subconsciente creo que está alimentado directamente con lo que venimos hablando, de las circunstancias, las experiencias de vida. Entonces,
esa de la ecuación información que tenemos. matemática, el cerebro es como una computadora tan veloz que nosotros Ujú. mismos no nos damos cuenta que ya ha computado todo y ha tomado una decisión de lo que quiere hacer. Y cuando luchamos contra ello, posiblemente Ujú. hay, como tú dices, las cosas irreversibles hay que tomarlas rápido porque si no empiezas te vas a volver un rollo. Y tal vez confiar un poquito en esa sumatoria de lo que ha sido tu vida hasta ese momento y que el subconsciente dice, sí, vamos a darle. Y no lo pienses dos veces, porque si lo piensas dos veces, luego te enrollas con las 20 opciones que tienes delante. Sí. Entonces, en esa línea de ideas, señor Frick, ¿cuál sería el resumen para usted de lo que teníamos como título? La ilusión de La paradoja de la libertad. la paradoja de la libertad, luego dijimos ilusión y luego le llamamos también el espejismo de la El libertad. espejismo de la libertad. ¿Qué cree usted después de toda esta conversación? Yo pienso que la libertad es, como decía, algo ontológico, es intrínseco a todos nosotros, es parte del ser humano. La libertad no solamente corresponde a la capacidad de hacer ciertas cosas, sino a la responsabilidad que lleva el tomar ciertas decisiones. Esa responsabilidad no solamente es personal, sino con las personas que nos rodean y cómo les va a afectar a ellos nuestra decisión. Y esto yo creo que se aplica a todo, como decía, desde el punto de vista profesional, punto de vista social, amoroso. Esa capacidad que tienes tú de tomar decisiones pasa no solamente por tomar una decisión así como que porque me salió del forro, sino cuáles son las consecuencias y yo estoy dispuesto a asumir esas consecuencias. De nuevo lo que decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Pero volviendo también a Aristóteles, la libertad es el campo donde somos capaces de desarrollar las virtudes, nuestras virtudes. Nuestra libertad habla de la clase de persona que somos. Nuestras decisiones hablan de la clase de personas que somos. Que estamos afectados por elementos externos, sí, pero no es imposible salir de la Matrix. No es imposible salir de esa influencia, aun cuando no seamos totalmente conscientes de todas las influencias que tenemos. Bueno, para cerrar, yo podría decir, si usted llegó hasta aquí es porque le interesó el tema. Y si le interesó el tema es porque, tal cual como arrancamos, se ha hecho la pregunta, ¿realmente soy libre? Y ese es el primer paso. Identificar que puede existir o no un problema. ¿No? Una adicción a redes o a un teléfono, una esclavitud a ello, a un trabajo al que a usted no le gusta o a unas circunstancias en las que usted está. Si bien no podemos hacer un chasquido de dedos y cambiarlo todo inmediatamente, sí podemos empezar a tomar decisiones para llegar a donde queremos estar. Volvemos al episodio del año pasado por estas fechas, mi yo real y mi yo ideal, ¿a dónde quiero ir? Hacernos Sí. esa pregunta constante. Entonces, si hablamos de libertad y usted quiere ser libre mentalmente hablando, ¿no? Del consumismo, de los fashion trends, para empezar, de cómo se viste o no se viste la gente. Ahorita ya nadie se pone pantaloncitos botatú, ahora todo es ancho otra vez. Y así sucesivamente. Si usted quiere ser libre, como dice Carlos, es su decisión. Entonces, empiece a tomar esas decisiones que lo lleve a esa libertad. Alguien me decía hace unos años, físicamente hablando, en cuestión de peso, porque son conversaciones que tengo mucho con mucha gente, me dice, tú eres hoy lo que empezaste a comer hace 6 meses. Oh, wow. Ok. Nunca Y, había y escuchado eso. físicamente, sabes que la piel se regenera Sí. al año, exactamente, no sé qué. Entonces, si bien puedo o no puedo tener mi cuerpo perfecto hoy, mi resultado principal de hoy empezó hace 6 meses. Hablábamos que el pasado nos da tristeza porque no lo podemos cambiar. El futuro nos da ansiedad porque no sabemos qué hacer. Sí. Pero el presente nos puede dar felicidad porque es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, agarre su presente y empiece a tomar las decisiones de lo que usted quiere ser Que en te va a unos dar mejor meses. futuro. Exactamente. Entonces, ahí puede tener su libertad, ahí puede tener su felicidad y puede tener su mejor versión. Y si bien
hay decisiones que no son perfectas porque tenemos muchas opciones y a veces tomamos la equivocada, tome esa mala elección como un aprendizaje y día a día siga tomando y ajustando. Recuerden que nosotros no somos ríos, así que nos podemos devolver. Sí, eso es cierto. Otra cosa que decía el profesor de antropología era que la libertad era la capacidad de elegir en qué árbol te ibas a ahorcar. Eso es correcto. El hecho es que tú decides, Tú decides. un árbol de mango o... Exacto. Porque, El árbol de cambur. no, porque esos no son árboles, realmente. No son Exacto. considerados árboles. Entonces, pero sí te puedes colgar a este maduro. Pero eso es otra historia. Estaba esperando. Exactamente. Mira, señor Freak, ya llegó el momento de despedirnos. Arrancamos muy serenos, muy reflexivos Muy esta cuarta tranquilito, sí. temporada. Eso significa que el próximo episodio debe ser un desorden. Sí. Para darle un poquito de equilibrio a la cosa. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en todos los episodios anteriores. Algunos que nos habían preguntado cuándo regresábamos, bueno, a partir de ahora van a tener su dolor de cabeza semanal de escucharnos a nosotros. Como dijo Carlos, síganos en las redes que tenemos, nos pueden escuchar o ver. Y realmente hacemos esto porque es un desahogo espiritual, porque es algo que disfrutamos hacer, porque estas conversaciones ahora las estamos grabando, pero siempre las hemos tenido, solo que las queremos compartir con ustedes. Así que muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Mira, estoy muy políticamente correcto. Sí, estoy muy. Sí. Te reconozco. No Debe hay ser la coca. temporada. Se nos cayó se nos cayó la línea de coca en la producción, entonces estamos muy melosos. Me dieron fue, ¿cómo se llama eso? Una aromática, Un té, ¿verdad? un tecito, un tilo. Entonces estamos muy abrazar árboles. Abrace un árbol, ponga los pies en la grama. Muy hippie, muy hippie. Exactamente. Vamos a esperar que los sponsors nos manden las líneas y nos activamos para el próximo episodio. Mentira, eso es un mal consejo, señores. No, pero si ustedes supieran los temas que estamos preparando, Se vienen se cosas dan cuenta interesantes. que Esta temporada va a ser de todo y con todo. Exactamente. Con todos los hierros. Con todos los hierros, sí, señor. Bueno, señor Freak, muchas gracias. Por Don favor, Julián, cierre usted. este episodio. Bueno, ya saben, síganos en Spotify, YouTube o donde sea que ustedes escuchen el podcast. Dejen sus comentarios, denle su me gusta, que no empobrece a nadie. Y nos ayuda también a nosotros a saber qué es lo que les gusta. Y si tienen recomendaciones, pónganse en contacto con nosotros, ya sea por nuestras cuentas de Instagram o a almtpod@gmail.com. Ahí recibimos sus mensajes y sabemos quiénes son. Señor Freak, Se me cuidan. a la Se me mer con cuidan, señor todo. Julián. A la mer con todo.